Bueno, vamos a proceder a quitar lo que es el depósito del aceite porque lo vamos a sustituir por este otro que hemos cogido. Este depósito, que es también de aluminio, pero bueno, soldado bien, además tiene sus ventanitas para ver el aceite borbotear y tal, y el nivel. La idea es que este depósito vaya aquí dentro, con lo cual irá más o menos ahí, así. ¿Por qué? Porque quiero quitar este donde está en su situación estándar, porque es muy vulnerable, o sea, para caso de caída no es lógico correr con esto, ¿vale? Vamos, ni siquiera por carretera, pero bueno, supongo que por rollos del diseño, pues es donde lo pudieron meter. En otros modelos que llevan este motor, por ejemplo en la MT-03 antigua, que lleva este motor de 660, este depósito va justo debajo de aquí, porque lleva los escapes por arriba. Este, como lleva los escapes que bajan, además veis que hace esa curva rara para evitar esto, con lo cual al quitar también el depósito, pues entonces podremos bajar los tubos centralmente y ir a todo el peso más centrado. Bueno, otra ventaja de ponerlo aquí es, digamos, también centrar el peso, ¿vale? Porque cuando la pesamos al principio vi que el porcentaje de peso estaba muy tirado para adelante, o sea, era un poco exagerado en comparación con otras motos, con lo cual vamos a intentar centrarlo ahí. Entonces, este depósito, la particularidad que tiene, investigando, vi que en la Raptor, que es un quad de Yamaha que lleva el mismo motor, el XTZ660. ¿Qué pasa? Que subido de cilindrada, que ya os contaré más adelante porque va a tener que ver con el tema de la elaboración del motor y volverá a aparecer la Raptor por ahí. Bueno, el caso es que me fijé, tenía el depósito aquí atrás, en el quad lo lleva aquí atrás. Y mirando, de pronto me encontré un fabricante que no sé, bueno, supongo que sea de Arrozlandia también. Y bueno, y la verdad es que está muy majo, muy majo. Tiene pues lo que es para vaciar el aceite, ¿vale? La purga, digamos. Y bueno, los latiguillos, porque esa es otra. No lo puedo colocar todavía porque estoy esperando un sistema de latiguillos de estos, precisamente de la Raptor, para que puedan enganchar aquí, que tienen unas cogidas especiales, no tienen nada que ver con el de la SZR, como veréis que es un simple tornillo. Aquí no, aquí tiene, bueno, va con un tetón que entra y un tornillo, o sea que hasta que no llegue eso no lo voy a poder colocar. Bueno, entonces vamos a proceder a quitarlo. Y como en otras ocasiones en la cocina, yo ya lo he desmontado y lo he colocado así de aquella manera que parece que está, pero ya lo he desmontado. He vaciado el aceite, que esto, como os comentaba, al ser de cárter seco, la mayoría del aceite va aquí, entonces lo bombea hacia adentro y cae. Pero evidentemente el motor guarda algo de aceite, con lo cual lo que es el tapón de vaciado, no sé si lo veis, está justo ahí, ¿vale? Entonces ya he vaciado el aceite de aquí y de aquí. Porque este, por ejemplo, al contrario que este, que tiene tapón de vaciado, del depósito este no lo tiene, así que lo he tenido que quitar de un latiguillo. Procedo y voy quitando los latiguillos. Bueno, ya como os he dicho, ya lo he vaciado todo. Ha sido debidamente recirculado, reciclado, repachingado y tal, ¿eh? Lo he llevado a un centro de recogida del aceite. Esto, veis que tiene aquí unos agujeritos. Bueno, esto es lo que se llama el precinto, porque en carreras hay que precintar todo lo que tenga que ver con hidráulica de alguna manera. Por ejemplo, el líquido de frenos, en este caso toda la circuitería del aceite, tiene que ir precintada, es decir, no se puede mover este tornillo, para que no se suelte y no se escape el aceite o el líquido de frenos y tal, ¿vale? Entonces, yo ya he quitado los precintos, ¿ves? Por ejemplo, este también está preparado ya para precintar, ¿vale? Todos. Este también lo estaba preparado para precintar, con lo cual, guay, ya los tenemos para luego. Bueno, se ha llenado de aceite, esto era lógico. Vale, entonces vamos quitando cosas, fuera, muy bien. Tenemos un latiguillo fuera, otro latiguillo fuera. Y entonces esto va de esta manera. Va con unos tetones que lo sujetan a chasis. Uno ahí abajo, otro ahí arriba, y este de aquí que ya he desmontado, que iba a cárter. Y entonces, para que veáis cómo va el sistema, ¿ves? Lo quito y va con un tetón cogido con esto, ¿ves? He quitado los tornillos evidentemente del cárter, que es el que sujetaba este soporte. ¿De acuerdo? Con lo cual va con 3 puntos de anclaje y realmente va bastante sólido, pero por otra parte, al tener silent blocks, no va rígido. Bien, bueno, pues saco el depósito, pack, y ya tenemos el depósito fuera. Entonces, bueno, pues vamos a hacer otro experimento,
para ver si aquí hemos ganado, perdido o qué. Porque creo que vamos a estar un poco a la par. Así que he traído a mi amiga otra vez aquí y le digo, vamos a pesar. Le damos de todas formas a la tara, 0, y meto el de Raptor. 1 kilo 200 gramos. Bien, ahora metemos el original, 1 kilo 9. Bueno, pues aquí hemos ahorrado 700 gramos, o sea, entre el escape que eran 2 kilos y 7, bueno, ya casi vamos en 3 kilos, ¿eh? O sea, que no está nada mal. Bueno, pues nada, ya lo tenemos desmontado, tendré que reposicionar latiguillos y tal, y luego ya pues nos meteremos con el tema del depósito. Mira aquí, esta chulada de depósito, ahí. Otra ventaja que tiene este depósito es que tiene más capacidad de aceite que este. Este hablan de, parece que es de 1,9 y esto es 2,1 litros, ¿vale? O sea que, bueno, bien, bien. Tampoco le echaremos mucho porque entonces ganamos peso. Vale, pues listo. Vamos con los depósitos de aceite, que como os comenté había que colocar aquí detrás. Y bueno, entonces tuve que comprar un depósito de aceite original de una Raptor 700, precisamente para poder pillar los latiguillos, para poderlos colocar aquí. Vale, entonces los he desmontado, todo lo que necesito, el tapón de llenado, el tapón de vaciado y luego los racores, que tienen unas formas específicas. Vale, entonces hemos quitado los latiguillos, y nos hemos quedado con realmente las partes rígidas, porque aquí luego pondré unos latillos de goma con abrazadera y hasta ya lo llevo donde quiera. Esto en la moto irá así, aquí dentro, pero esto se meterá en esta parte de aquí. Realmente en la moto se verá solamente este trozo, que se verá además todo el aceite borboteando, y aquí va el nivel de aceite y tal, ¿vale? Y haremos unos anclajes. Entonces, ¿qué pasa? Que este lo tenemos bien colocado es porque va hacia adelante. El envío del aceite que va allí, a la bomba de aceite. Y luego va aquí arriba al retorno. Entonces, ¿cuál es el tema? Que claro, en el original va de otra manera. Incluso tampoco nos vale porque nos toca aquí. Entonces, me va a tocar coger, vamos a tener que, dándole calor, modificar este tubo para que se levante aquí y dé la vuelta para que vaya hacia adelante. ¿Vale? Esto se levantará, dará la vuelta y irá para adelante. Pero bueno, eso sí ya será en otro momento. Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.